Bienvenidos a Europa al Día. Mi nombre es Alejandra Lloza y estos son nuestros titulares. El primer ministro británico Keir Starmer anunció una ambiciosa reforma migratoria que endurece los requisitos para ingresar y trabajar en el Reino Unido. El canciller alemán Friedrich Merz anunció una ambiciosa política de defensa, afirmando que su gobierno convertirá a las Fuerzas Armadas alemanas en el ejército más fuerte de Europa. El primer ministro polaco, Donald Tusk, acusó a los servicios secretos rusos de estar detrás del incendio que destruyó el centro comercial Maribilska en Varsovia en el 2024. Una investigación del diario El Mundo reveló que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, habría intervenido personalmente en el rescate millonario de la aerolínea Air Europa en el 2020. En respuesta al ascenso de Reform UK, el primer ministro británico Keir Starmer anunció una ambiciosa reforma migratoria que endurece los requisitos para ingresar y trabajar en el Reino Unido. Con estas medidas, el gobierno busca responder a la preocupación ciudadana por el impacto de la inmigración en los servicios públicos, garantizar empleos calificados para los residentes y reforzar una política migratoria basada en mérito, integración y prioridades estratégicas nacionales. El primer ministro británico Keir Starmer anunció un cambio importante en la política migratoria del Reino Unido, con un paquete de medidas que busca responder al creciente malestar ciudadano por los altos niveles de inmigración. Starmer, cuyo partido laborista obtuvo una victoria aplastante en las elecciones de julio del 2024, enfrenta ahora la presión del partido Reform UK, liderado por Nigel Farage, que ha ganado terreno electoral con un discurso centrado en el control migratorio. Según la oficina del primer ministro, el país está dejando atrás una experiencia fallida de fronteras abiertas. La nueva legislación limitará las visas laborales a trabajos altamente calificados con nivel universitario y restringirá el acceso a empleos de menor cualificación a sectores considerados críticos según la Estrategia Industrial Nacional. Además, las empresas del sector de cuidados ya no podrán contratar trabajadores extranjeros. Cada área del sistema migratorio será endurecida. Trabajo, estudio y reunificación familiar, habrá más control y menos migración, afirmó Starmer. Entre los cambios también se incluye un aumento de los requisitos de dominio del inglés para adultos dependientes, en línea con una política de integración más estricta. Estas medidas buscan frenar el avance de Reform UK, que recientemente logró triunfos locales apelando al descontento con la inmigración y al debilitamiento de los servicios públicos en el Reino Unido. Con estas medidas, el gobierno de Starmer busca reforzar la idea de que establecerse en el Reino Unido es un privilegio, no un derecho. En su primer gran discurso ante el Bundestag, el 14 de mayo, el canciller alemán Friedrich Merz anunció una ambiciosa política de defensa, afirmando que su gobierno convertirá a las Fuerzas Armadas alemanas en el ejército más fuerte de Europa. Para ello, prometió dotarlas de todos los recursos financieros necesarios, destacando que la seguridad nacional y el compromiso con la OTAN requieren un ejército moderno, equipado y operativo. Este giro refleja una postura más activa de Alemania en materia militar, en línea con el cambiante contexto geopolítico europeo tras la invasión rusa en Ucrania. Merz también reiteró el respaldo inquebrantable de Alemania al Estado de Israel tras los atentados del 7 de octubre. Subrayó que la existencia y la seguridad de Israel son y seguirán siendo razón de Estado. Además, pidió un alto al fuego con el grupo terrorista Hamás y la liberación inmediata de los rehenes, enfatizando que Alemania defenderá siempre el derecho de Israel a existir y a proteger a su población. Respecto a la economía, que atraviesa una etapa de estancamiento, Merz prometió reformas estructurales e inversiones para devolver a Alemania su papel de motor económico europeo. Afirmó que su gobierno hará todo lo posible para reactivar el crecimiento. La economía rusa enfrenta un deterioro progresivo debido al impacto acumulado de las sanciones occidentales y los costos de su invasión a Ucrania. Torbjörn Becker, experto del Instituto de Economía de Transición, advirtió ante la Unión Europea sobre los riesgos macroeconómicos que enfrenta Moscú y urgió intensificar la presión internacional, especialmente sobre las exportaciones energéticas y el sistema financiero ruso.
La economía rusa enfrenta crecientes presiones a medida que su invasión en Ucrania se prolonga y las sanciones occidentales socavan su capacidad de sostener el esfuerzo bélico. Así lo advirtió Torbjörn Becker, director del Instituto de Economía de Transición de Estocolmo, en una presentación ante ministros de Finanzas de la Unión Europea en Bruselas. Becker explicó que el sistema financiero y el desempeño macroeconómico de Rusia presentan desequilibrios y riesgos acumulativos, aunque advirtió que esto no significa que Occidente pueda bajar la guardia. Subrayó que la economía rusa depende en gran medida de los ingresos por exportaciones de petróleo y gas, así como de importaciones de tecnología clave para su maquinaria militar. El economista señaló que si Rusia triunfa, los países europeos deberán aumentar su gasto en defensa entre 2 y 3 veces durante varios años. Además, la UE considera nuevas sanciones contra buques petroleros de la flota fantasma rusa y podría congelar activos relacionados con el gasoducto Nord Stream 2. Según el instituto, los ingresos petroleros de Rusia cayeron drásticamente a inicios del 2025 debido a estas sanciones, obligando al gobierno ruso a recurrir a su fondo soberano, cuya parte líquida ya representa menos del 3% del PIB. De mantenerse los precios actuales del crudo, el fondo se agotaría en un año. Becker también instó a Estados Unidos a presionar a China e India para limitar las compras de petróleo y a golpear el sistema bancario ruso para acelerar el deterioro económico. La Unión Europea adoptó esta semana el 17º paquete de sanciones contra Rusia desde el inicio de la invasión a Ucrania en el 2022. Las medidas, cada vez más amplias y específicas, apuntan a debilitar la capacidad militar, económica y propagandística del Kremlin, así como frenar los mecanismos de evasión existentes. Uno de los principales elementos del nuevo paquete es la inclusión de cerca de 200 petroleros de la llamada flota en la sombra, utilizada para comercializar crudo ruso, sorteando el tope de precios impuestos por Occidente. La Unión Europea también sancionó a 30 empresas involucradas en el suministro de bienes de doble uso, civil y militar, y a personas y entidades vinculadas con el complejo industrial militar ruso. En el plano legal, se habilitaron nuevas bases jurídicas para castigar sabotajes a infraestructuras críticas como cables submarinos, aeropuertos o centros de datos, y para sancionar a facilitadores financieros que contribuyan a eludir las restricciones vigentes. El paquete también incluye medidas contra la maquinaria propagandística del Kremlin, con sanciones a 20 entidades e individuos por difundir desinformación. Además, la Unión Europea aplicó sanciones por violaciones de derechos humanos a jueces y fiscales relacionados con los casos del opositor de Vladimir Putin, Alexei Navalny, y el periodista Vladimir Kara-Murza. Finalmente, se prohíbe la exportación de productos químicos susceptibles de ser utilizados en la fabricación de misiles. La Unión Europea asegura que continuará ajustando sus sanciones según evolucione la guerra. El primer ministro polaco Donald Tusk acusó a los servicios secretos rusos de estar detrás del incendio que destruyó el centro comercial Mariwilska en Varsovia en el 2024. Tras una investigación de un año, Varsovia concluyó que el ataque fue parte de una ofensiva híbrida organizada desde Moscú, con el objetivo de desestabilizar a Polonia y otros países europeos sin recurrir a la fuerza militar directa. El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, declaró este lunes que el incendio que destruyó casi por completo el centro comercial Mariwilska en Varsovia en mayo de 2024 fue un acto de sabotaje ordenado por los servicios secretos rusos. Sabemos con certeza que fue un incendio provocado por instrucciones de los servicios especiales rusos, escribió Tusk en su cuenta oficial de X. El siniestro afectó a más de 1.400 pequeños comercios, muchos de ellos pertenecientes a miembros de la comunidad vietnamita. Las autoridades polacas aseguraron que varios de los autores materiales del atentado ya han sido detenidos y los demás han sido plenamente identificados. Tras una investigación que se extendió durante un año, se concluyó que el ataque fue planificado por una persona con base en la Federación Rusa. Los ministerios de Justicia e Interior de Polonia emitieron un comunicado conjunto en el que afirmaron que las acciones de los responsables fueron organizadas y dirigidas desde Rusia. Además,
señalaron que están colaborando con Lituania, donde se habría registrado actos de sabotaje similares cometidos por los mismos grupos. Varsovia considera este ataque parte de una guerra híbrida lanzada por el Kremlin para desestabilizar a los países europeos sin recurrir a enfrentamientos militares directos, una visión compartida por la OTAN. Nos vamos a una pausa y regresamos en unos minutos en Europa al Día. Regresamos en Europa al Día para contarles que la Organización de Aviación Civil Internacional, organismo de las Naciones Unidas, ha determinado formalmente que Rusia es el responsable del derribo del vuelo MH17 de Malaysia Airlines, ocurrido en julio del 2014 sobre el este de Ucrania. La aeronave, que cubría la ruta entre Ámsterdam y Kuala Lumpur, fue alcanzada por un misil tierra-aire de fabricación rusa. Murieron las 298 personas a bordo, incluyendo 196 neerlandeses, 38 australianos y 10 británicos. La resolución sostiene que Rusia violó sus obligaciones bajo el derecho aeronáutico internacional al no prevenir el uso de armas contra una aeronave civil. Fue presentada por Australia y los Países Bajos, cuyos gobiernos consideraron el fallo como un paso clave hacia la justicia y la reparación para las víctimas y sus familias. Aunque en el 2022 un tribunal neerlandés ya había condenado a 3 individuos, 2 rusos y un ucraniano prorruso implicados en el ataque, esta resolución representa la primera vez que un foro internacional responsabiliza directamente al Estado ruso por el incidente. El fallo se produce en medio de tensiones persistentes por la guerra en Ucrania. Moscú rehúsa a aceptar condiciones previas para un alto al fuego, mientras se desarrollan negociaciones lideradas por Estados Unidos. La existencia de víctimas de múltiples nacionalidades no solo refuerza la dimensión internacional del caso, sino que añade presión diplomática sobre Rusia. Un informe del diario El Mundo reveló que el presidente español Pedro Sánchez mantuvo contacto cercano con su exministro José Luis Ábalos, incluso después de su destitución en el 2021. Mensajes obtenidos por la Guardia Civil indican que Sánchez valoró su asesoría política durante la campaña del 2023, lo que reaviva dudas sobre el rol de Ábalos en el gobierno, pese a su vínculo con el escándalo del caso Koldo. Un informe del diario El Mundo reveló que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, mantuvo una relación cercana con su exministro de Transportes, José Luis Ábalos, incluso después de su destitución en el 2021. Ábalos, también exsecretario del PSOE, fue vinculado al llamado caso Koldo, una investigación por presunta corrupción en la adquisición de mascarillas durante la pandemia, que involucra a su ex asesor, Koldo García. De acuerdo con el citado medio, la Guardia Civil accedió a mensajes entre Sánchez y Ábalos que muestran cómo el presidente reactivó su relación con el exministro en el 2023, expresándole su aprecio personal y político. He echado de menos muchas veces trabajar contigo, siempre he valorado mucho tu criterio político, también tu amistad, escribió Sánchez el 30 de julio de ese año. Según El Mundo, Ábalos habría vuelto a actuar como asesor político de Sánchez, participando en tareas de estrategia durante la campaña electoral. En los mensajes también se mencionan discusiones internas del PSOE y contactos con figuras cercanas a Junts, en medio de las negociaciones de investidura, en las que Sánchez realizó negociaciones para mantenerse en el poder a cambio de concesiones para investigados y presos. La revelación reaviva cuestionamientos sobre el verdadero papel de Ábalos tras su salida del Ejecutivo, especialmente considerando su vinculación indirecta a uno de los escándalos más delicados para Pedro Sánchez y su gobierno. Una investigación del diario El Mundo revela que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, habría intervenido personalmente en el rescate millonario de la aerolínea Air Europa en el 2020.
Tras una gestión iniciada por el empresario Víctor de Aldama, según la información, Aldama comunicó a un asesor del entorno gubernamental que había llamado a Begoña Gómez, esposa de Sánchez, para solicitar su apoyo. Esta llamada es ahora objeto de investigación por parte de la Guardia Civil, que indaga un posible caso de tráfico de influencias. La Unidad Central Operativa accedió a mensajes que indican que Sánchez ordenó al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, frenar la venta de Air Europa al grupo británico IAG y explorar una alternativa para mantenerla bajo control español. 5 días después, el Ejecutivo aprobó un rescate por 475 millones de euros, en condiciones favorables y con un proceso administrativo notablemente acelerado. Además, el informe señala que personas vinculadas a la aerolínea habrían accedido a información confidencial antes de la decisión oficial, lo que podría constituir uso de información privilegiada. Víctor de Aldama, que actuaba como asesor de Air Europa, celebró anticipadamente la medida gubernamental. El caso genera preocupación por la posible utilización de influencias personales en decisiones de interés público y por las implicaciones éticas y legales que ello conlleva. La investigación sigue en curso y podría tener repercusiones políticas significativas para el gobierno de Pedro Sánchez. Nos vamos a una pausa, regresamos en unos minutos en Europa al Día. Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, fue muy crítico con Pedro Sánchez tras conocerse que mantuvo contacto cercano con su exministro José Luis Ábalos, incluso después de su destitución en el 2021 por el caso Koldo. Feijóo calificó la situación como una muestra más de la opacidad del gobierno e instó a Sánchez a convocar elecciones generales para evitar un nuevo bochorno institucional. Tanto esfuerzo en borrar el móvil del fiscal general del Estado y lo que también había que haber borrado era el móvil del señor Ábalos. Y ahora culpan a los periodistas, a los jueces, a los socialistas que le contradicen. Se ha atrevido incluso a difamar a la Guardia Civil y a la UCO. Mire, dicen que quedan más cosas por salir. Ustedes sabrán. Ustedes y los que están más arriba. Haga el favor, se lo pido por favor, señor Ábalos. Váyase. Convoque elecciones. Algo de bochorno le va a ahorrar a los españoles. Váyase, convoque elecciones. Algo de bochorno le va a ahorrar a los españoles. Siga echando de menos al señor Ábalos. Nadie le echará de menos a usted. Muchas gracias. Antes de despedirnos y para obtener más información, escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en grupo tvl.com. Síganos también en Twitch como TVLESP, escúchenos a través de Spotify como TVL en español y sigan nuestra señal en vivo en nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TVL en español. La semana que viene los esperamos con más información en Europa al Día.